El apóstol San Pedro nos dice en la primera lectura: como el niño recién nacido ansía la leche, ansiad vosotros la auténtica, no la adúltera, para crecer con ella sanos. El niño, para crecer, necesita de su leche materna que lo fortalezca, le dé los nutrientes necesarios para poder crecer sano, fuerte y vigoroso. Lo mismo es el creyente en la fe. Necesita un alimento sano que lo fortalezca, que lo anime, que le dé esa fuerza necesaria para crecer y enfrentarse a la vida. El segundo elemento de esta lectura dice que el Señor nos ha sacado de las tinieblas para entrar en su luz maravillosa. La gracia de Dios es lo que ha posibilitado sacar de la oscuridad de nuestro pecado y de nuestro egoísmo para abrirnos a la luz de la misericordia, de la bondad y de la generosidad de Dios. Por eso San Juan dirá: el amor consiste en que Dios nos amó primero. Es Dios quien ha tomado la iniciativa y con su gracia que ha infundido en nuestro corazón nos ha sacado de la oscuridad para vivir en un reino de la luz y de la claridad. Y por ello en el Evangelio San Marcos nos presenta esta escena del ciego Bartimeo, de este ciego que sentado a la orilla del camino pide limosna. Es decir, su ceguera le ha impedido tener una vida normal, por decirlo de alguna manera. Le ha impedido de alguna manera desarrollar su vida social, su vida familiar, su vida religiosa, hasta el punto que le ha llevado a la indigencia, tener que pedir a la orilla del camino limosna para tener con qué sobrevivir. A veces la oscuridad, la ceguera, nos lleva a ciertas situaciones límites en la vida. A veces la ceguera nos roba la vida porque nos saca de nuestra vida cotidiana y de nuestro diario vivir para llevarnos a una vida de indigencia. Y aparece enseguida como dos o tres realidades. Primero, la del ciego que seguramente con su oído, que escucha el barullo de la gente, el ruido, y se entera de que Jesús pasa por ahí, empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Empieza a clamar, a gritar, para que Jesús lo escuche y se detenga ante su plegaria, ante sus gritos. Y la comunidad que sigue a Jesús tiene dos reacciones. La primera, intentan callarlo. Seguramente sus gritos incomodan, seguramente su voz no es bien recibida y quieren callarlo, que se calle, que no incomode, que deje de molestar, diríamos nosotros. Y otro grupo de gente, cuando Jesús lo escucha y de alguna manera seguramente llega a sus oídos este clamor, dice: llamadlo. Y la gente empieza a decirle: ánimo, levántate, que te llama. Quisiera detenerme en esto porque a veces en la vida encontramos estas dos realidades. Gente que de alguna manera ante nuestra súplica, ante nuestro clamor, a veces quisiera callarnos para no incomodarlos, como hay gente que también nos anima y nos dice: levántate, ánimo, sigue adelante, tú puedes salir de esa dificultad, de esa adversidad. Como hay gente que a veces nos desanima, como hay gente que también a veces nos cierra las puertas y de alguna manera como que nos impidiera seguir adelante con nuestros propósitos y deseos. Pero en el fondo de ello está Jesús. Es decir, la gente nos puede ayudar o nos puede detener a veces nuestra marcha,
Pero es Jesús el que nos llama, el que nos anima, el que nos jalona, el que nos invita a seguir adelante. Y por eso cuando el ciego se acerca a Jesús, Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Le pregunta. Es decir, Jesús sabe que él está ciego, pero de alguna manera confronta a la persona diciéndole, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu necesidad? Claro, Bartimeo le dirá, maestro, que pueda ver. Reconoce que Jesús tiene el poder, por eso le dice, maestro, que pueda ver. A veces necesitamos perseverar en la oración. A veces necesitamos ser constantes en nuestra fe. A veces necesitamos de alguna manera ser fuertes para confiar en la providencia y en la misericordia de Dios. No podemos desistir al primer obstáculo que se nos presente. A veces no podemos dejarnos desanimar, desmotivar en la vida, no. Por el contrario, que aquello que anhelamos lo podamos alcanzar con la gracia, la ayuda y el auxilio de Dios. Y que Él nos recobre la vista. Mire, si Bartimeo estaba ciego físicamente, la gente que le decía que se calle también estaba ciega en su corazón, porque no pudieron contemplar la necesidad de esa persona, sino más bien su tranquilidad y su bienestar. A veces la ceguera también tiene que ver con el espíritu y con el corazón. Cuánta gente que a veces, cegada por su rabia, su rencor, inclusive hasta por su venganza, no ve más allá que por sus sentimientos. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón para saberle reconocer en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Que Santa Mariana Paredes de Flores, esta Virgen que se consagró a Dios en el anuncio del Evangelio, nos permita también con su intercesión servir con generosidad al Señor en nuestra vida, en el amor a nuestros hermanos. Junto al pan y al vino,